En este video vamos a finalizar el diseño de nuestro amplificador agregando la etapa de entrada. Para esta configuración o topología de amplificador que estamos diseñando, existen dos tipos de entradas. Una de ellas consiste en un transistor trabajando como emisor común, y la otra, más conocida y más usada, que es el par diferencial. En la actualidad es muy poco frecuente encontrar amplificadores que sigan usando la entrada con emisor común. El único amplificador a nivel profesional que recuerdo con esa entrada es el Pivi CS800. Aquí lo analizamos. Está haciendo uso de una etapa de salida cuasi complementaria con doble driver. Aquí tenemos los limitadores. Aquí tenemos el sistema de vías formado por diodos rectificadores en lugar de transistor. Aquí tenemos el amplificador de voltaje con un limitador de corriente, y acá tenemos nuestra fuente de corriente constante para el amplificador de voltaje. Y aquí tenemos el transistor funcionando en emisor común como etapa de entrada. Aunque su funcionamiento de este tipo de entradas es bueno, el par diferencial nos va a dar mejores características y un mejor desempeño tanto en DC como en señales de audio. Es por eso que nosotros en nuestro proyecto vamos a utilizar el amplificador diferencial. El amplificador diferencial consiste en dos transistores interconectados en sus emisores. En realidad, si lo observamos, son dos transistores en emisor común con sus emisores conectados. La configuración que tenemos aquí es la más sencilla, y aunque no es recomendable usarla, hay algunas personas que llegan a usarla en sus proyectos. El amplificador diferencial consiste en dos transistores, en este caso de tipo PNP, una resistencia que va a proporcionar la corriente de funcionamiento del par diferencial y las resistencias de carga de cada uno de los transistores. Sus entradas se van a polarizar a tierra a través de las resistencias de 22 kilos. En este caso, la entrada llamada no inversora va a tierra a través de esta resistencia de 22 kilos, y la entrada denominada inversora va a tierra a través de la salida del amplificador. Estas dos resistencias deberán ser iguales para que el voltaje DC a la salida de nuestro amplificador sea lo más próximo a cero. Como podemos ver, esta resistencia que estamos usando para polarizar la entrada inversora en DC de nuestro amplificador, también la estamos utilizando a la vez para proporcionar retroalimentación a nuestro amplificador. Si nosotros dejáramos únicamente esta resistencia de 22 kilos, estaríamos entregando a nuestro amplificador el total de la salida a la retroalimentación. Por lo tanto, nuestro amplificador no tendría ganancia. Para proporcionarle ganancia útil a nuestro amplificador, tenemos que retroalimentar únicamente un porcentaje de la señal de salida de nuestro amplificador. Para eso utilizamos estas dos resistencias en forma de divisor de voltaje. La señal atraviesa las dos resistencias y de en medio entre ellas se toma la señal para ser retroalimentada. Eso quiere decir que únicamente la señal en la resistencia de 1 kilo va a ser retroalimentada a través de la entrada inversora del amplificador. Y estas resistencias van a determinar la ganancia de nuestro amplificador. La fórmula para calcular la ganancia del amplificador consiste en sumar las dos resistencias, 23 mil ohms, entre la resistencia que va en serie con el capacitor, y tenemos una ganancia de 23.
Eso significa que si multiplicamos nuestro voltaje de entrada por 23, vamos a tener el resultado a la salida. Vamos a simular. Y vemos que a la salida tenemos un voltaje aproximadamente de 23 volts. Y a nuestra entrada tenemos un voltaje de 1 volt. Un amplificador que en su entrada tiene un par diferencial va a tener dos entradas en realidad. Una de ellas, como ya vimos, se denomina entrada no inversora y la otra se denomina entrada inversora. Generalmente la entrada no inversora es la que se va a utilizar para el lazo de retroalimentación, y la que vamos a utilizar para la señal de entrada va a ser la entrada no inversora. Para calcular el valor de esta resistencia que va a alimentar el par diferencial, estimamos el voltaje que vamos a necesitar en este punto, que es donde se conecta nuestro amplificador de voltaje. El voltaje que vamos a utilizar en este caso, debido a que tenemos dos transistores en serie, dos uniones base emisor en serie, tenemos 1.2 volts. Más el voltaje en la resistencia de 22, que va a ser prácticamente insignificante, concluimos que aquí necesitamos un voltaje de 1.2. Para obtener 1.2 volts en 1 kilo, vamos a ver, tenemos 1.2 entre 1000 ohms, necesitamos 1.2 miliamperios. Esa corriente la vamos a necesitar en ambas ramas de nuestro par diferencial. Por eso al sumarlas vamos a tener una corriente de 2.4 miliamperios. Esta resistencia deberá proporcionar una corriente de 2.4 miliamperios. Para calcularlo, hacemos lo siguiente. Tomamos el voltaje de alimentación de la rama positiva, que son 50 voltios, entre 0.00 2.4 miliamperios, y tenemos como resultado aproximadamente 21 kiloohmios. El valor más cercano es 22 kilos y es el que yo he colocado en este punto. Gracias a este cálculo, el voltaje en DC que vamos a tener a la salida de nuestro amplificador va a ser bajo. Vamos a ejecutar la simulación y vemos que el voltaje DC a la salida es de 21.8 milivolts, un voltaje muy bajo. Lo ideal es que nuestro voltaje DC a la salida sea inferior a 50 milivolts. En este caso tenemos 21.8 y es un voltaje muy bueno para nuestro amplificador, pero tomemos en cuenta que aún no está terminado. Esta configuración, aunque es efectiva para el funcionamiento básico de nuestro amplificador, no es una configuración muy recomendable. En lugar de esta resistencia, lo más recomendable es utilizar una fuente de corriente constante. De esta forma obligaremos a que estos dos transistores trabajen de manera simétrica, ya que no podrán disponer de más corriente que la que les proporcione la fuente de corriente. Para esto vamos a colocar un transistor en este punto y vamos a aprovechar el voltaje de referencia de nuestros diodos rectificadores que alimentan la otra fuente de corriente. Aquí ya tenemos nuestra fuente de corriente, que consiste en este transistor de tipo PNP, nuestra resistencia de emisor, la cual aún no la hemos calculado, y nuestro transistor lo alimentamos con el voltaje de los diodos rectificadores. En algunas ocasiones, con fuentes muy ruidosas, el zumbido de la fuente llega a filtrarse hasta nuestro par diferencial a través de los diodos rectificadores. Para evitar eso, colocamos en serie con la base
una resistencia de 470 ohms. Con eso será suficiente para silenciar nuestra fuente de corriente constante. Recordemos que aquí necesitábamos un aproximado de 2.4 miliamperios. Para calcular esa corriente en nuestra fuente de corriente, vamos a dividir este voltaje en los diodos rectificadores entre nuestra resistencia de emisor, restando antes el voltaje de la unión base emisor de este transistor. Vamos a hacer el cálculo. Tenemos 1.2 volts de 2 diodos rectificadores menos 0.6, que es la unión base emisor de este transistor, y nos queda únicamente 0.6 volts. Esto lo vamos a dividir entre 2.4 miliamperios y tenemos una resistencia de 250 ohms aproximadamente. Colocamos aquí 250 ohms y ya tenemos nuestra fuente de corriente que ha sustituido la resistencia que teníamos anteriormente. Este par diferencial tendrá mejores prestaciones que el anterior. Ejecutamos y vemos que trabaja perfectamente. Aunque hay muchas personas que suelen utilizar su par diferencial de la forma como lo tenemos en este momento, lo más recomendable es usar resistencias de degeneración de emisor en cada uno de los transistores que conforman el par diferencial. El objetivo de utilizar estas resistencias es bajar la distorsión que los propios transistores del par diferencial generan. Y esto se debe a que sus propias características de funcionamiento de un transistor son variables durante su funcionamiento. Al establecer un valor fijo en la resistencia de emisor, la distorsión que causen los propios transistores será menor. Un valor de 100 a 220 ohms puede ser suficiente. Nosotros vamos a utilizar 220 ohmios. Además de utilizar estas resistencias de degeneración en nuestro par diferencial, nos va a permitir hacer un amplificador con mejores características de velocidad. Hasta aquí podríamos dejar nuestro amplificador terminado. Tenemos un par diferencial con sus emisores degenerados y alimentados por una fuente de corriente constante. Pero aún hay una forma de mejorar más el trabajo de este par diferencial. Otra fuente de distorsión en el par diferencial es la desigualdad o desequilibrio entre las corrientes de cada una de las ramas. A pesar de que estamos utilizando una fuente de corriente constante, aún así se va a presentar desequilibrio en las ramas de nuestro par diferencial. Una forma de disminuir este problema es obligar la igualdad de las ramas. Para esto utilizamos una configuración denominada espejo de corriente, que consiste en dos transistores interconectados a través de su base. Uno de ellos en realidad va a trabajar en forma de diodo nada más, ya que su base la vamos a conectar con su colector. El funcionamiento de este arreglo es muy similar a como si fuera una fuente de corriente constante modulada por señal. La corriente que atraviese este transistor y esta resistencia va a causar el mismo flujo de corriente a través de este otro transistor y esta resistencia. Las resistencias que vamos a utilizar serán de 100 ohms. Estas resistencias se utilizan para evitar problemas con las pequeñas variaciones que puedan tener estos dos transistores, ya que por lo general son transistores discretos.
En este momento tenemos nuestro par diferencial totalmente optimizado, con su fuente de corriente constante, sus transistores con emisores degenerados y su espejo de corriente a la salida. Ejecutamos la simulación y vemos que trabaja correctamente. Así como está nuestro amplificador, vamos a observar que se va a presentar un problema que se presenta en todos los amplificadores, que es una oscilación cuando se trabaja con altas frecuencias. Vamos a ejecutar una simulación con 10 kHz y vamos a ver que nuestro amplificador está oscilando. Aquí vemos que nuestro amplificador está oscilando y no está amplificando correctamente. Esa oscilación se debe a que en determinadas frecuencias, generalmente frecuencias altas, la retroalimentación negativa se vuelve positiva. Esto es causa de los pequeños retrasos que sufre la señal a través de los transistores. Se retrasa tanto que en cierto momento la fase se invierte y en lugar de hacer una realimentación negativa, estamos haciendo una realimentación positiva. La forma de corregir este problema es usando compensación de frecuencia. Hay diferentes formas de compensar en frecuencia. En sí, en lo que consiste la compensación es en disminuir el ancho de banda de nuestro amplificador. De esta forma, solamente retroalimentaremos señales de baja frecuencia y las señales de alta frecuencia serán demasiado bajas como para causar problemas de oscilación. Hay diferentes formas de compensar, pero nosotros vamos a utilizar la que considero más adecuada, que es la compensación por transistor Miller. Esta compensación consiste en una retroalimentación en la etapa de amplificación de voltaje. De su salida tomamos señal a través de este capacitor y la mandamos a su entrada. De esta forma, la señal de altas frecuencias ya no se retroalimentará a través de todo el amplificador, sino únicamente en la etapa amplificadora de voltaje. Hacer esto nos va a ayudar a conseguir una distorsión en altas frecuencias inferior a otro tipo de compensación que no hacen uso de retroalimentación. Nosotros vamos a utilizar un capacitor de 100 picofaradios, que es suficiente para evitar la oscilación. Aquí vemos cómo los 10 kHz se están amplificando de manera correcta. Ya no hay oscilación, a menos que se vaya a utilizar un limitador de corriente en esta etapa. Nosotros vamos a eliminar esta resistencia. Esto nos va a permitir tener una mayor ganancia en lazo abierto y por lo tanto mayor retroalimentación. Aquí ya tenemos nuestro amplificador terminado, las tres etapas: etapa de entrada, etapa amplificadora de voltaje y etapa de salida. Algo que olvidé mencionar es que en esta ocasión agregué estos componentes. Estos componentes se les denomina como red Sobel y se les utiliza para estabilizar la etapa de salida de nuestro amplificador, ya que por lo general un altavoz no es una impedancia puramente resistiva, sino que es una impedancia inductiva y en algunas ocasiones una impedancia capacitiva. Para evitar problemas de oscilación al cargar con un altavoz, se utiliza una bobina
en serie con el altavoz, generalmente de 3 microhenrios, y en paralelo con el altavoz un arreglo de una resistencia y un capacitor de 100 nanofaradios. La resistencia por lo general se va a utilizar del mismo valor de impedancia que nuestro altavoz. En este caso utilicé 4.7 ohms. A la entrada nos ha faltado agregar, en paralelo con nuestra resistencia de 22 kilos, un capacitor que nos va a servir como filtro pasabajos. Este filtro va a evitar que las frecuencias de radio entren a nuestro amplificador. Vamos a utilizar 2.2 nanofaradios. Con este valor será suficiente para evitar problemas con radiofrecuencia. Los componentes que vamos a utilizar en cada una de las etapas serán los siguientes. Para toda la etapa de entrada vamos a utilizar transistores de potencia baja. Yo recomiendo el uso de los MPS A42 y MPS A92 respectivamente, cada uno en su posición según su polaridad. También puede trabajar con otros transistores y se va a obtener buenos resultados. En la etapa amplificadora de voltaje, lo más recomendable es usar transistores de potencia mediana, como en este caso estoy usando MJE 340 y 350. También podemos hacer uso del BD 139 y 140 o transistores más potentes mientras no sobrepasen los 50 watts, ya que con transistores de mayor potencia la calidad se va a ver comprometida. El transistor que utilizamos para aumentar la beta de nuestra etapa de voltaje también va a ser un transistor de potencia baja, como un MPS A42. El transistor encargado de regular el bias también va a ser un transistor de potencia media que pueda acoplarse de manera fácil a nuestro disipador donde se encuentren los transistores de potencia. Yo recomiendo el MJE 340 para este propósito. En cuanto a la etapa de salida, debido a que nuestro amplificador está usando 2 transistores en paralelo, lo recomendable es utilizar transistores con especificación para 100 watts cada uno. El transistor más usado en esta ocasión es el 2SC 5200 y el 2SA 1943. Y los drivers podemos utilizar cualquier transistor entre 2 y 50 watts. Podemos utilizar los mismos transistores que utilizamos en la etapa amplificadora de voltaje, aunque en esta ocasión yo estoy usando el MJE 15030 y MJE 15029. Podemos utilizar cualquier transistor especificado para 100 watts. Si no conseguimos transistores para 100 watts, podemos utilizar transistores especificados para 70 o 50 watts. Y lo que tenemos que hacer es agregar pares extras de transistores. Por ejemplo, si conseguimos de 70 watts, con 3 pares será suficiente. Si conseguimos transistores de 50 watts, con 4 pares será suficiente. En este proyecto elegimos la potencia de 200 watts, ya que es la potencia que se entrega a 4 ohms con voltajes de 50 más 50 volts. El propósito es poder reutilizar los transformadores que utilizan los estereosonis o cualquier estéreo que utilice los circuitos integrados STK. En caso de que se disponga de un transformador de mayor voltaje,
por ejemplo, de que nos entregue un voltaje de 60 más 60 volts, también lo podemos utilizar en nuestro amplificador, pero para eso tendremos que agregar más transistores, dependiendo de la potencia que nos pueda proporcionar ese transformador. El voltaje máximo que recomiendo para alimentar esta configuración tal como la tenemos es de 75 volts, con un mínimo de 4 pares de transistores de 100 watts cada uno. Para el caso de amplificadores más potentes que 200 watts, es decir, para amplificadores que se alimenten con más de 50 volts, el ajuste de vías tendrá que ser un poco inferior al ajuste que hemos hecho en este amplificador. Si recuerdan, para este amplificador hemos elegido un flujo de corriente de 100 mA por cada transistor. Si utilizáramos ese flujo de corriente para una etapa de salida con 4 transistores, el flujo de corriente total sería muy elevado. Por eso es que recomiendo que para estos casos la corriente que se elija para cada uno de los transistores sea inferior. La forma de monitorear esto sería conseguir únicamente un aproximado a 10 volts en cada resistencia de 0.22 ohms. Recordemos que para conseguir el voltaje DC que va a entregar nuestro transformador, tenemos que hacer uso de la siguiente fórmula. El voltaje AC de nuestro transformador lo vamos a multiplicar por 1.42. Por ejemplo, si yo tengo un transformador que entrega 35 voltios en AC, lo multiplico por 1.42 y obtengo aproximadamente 50 volts. Para saber la corriente que va a necesitar mi amplificador, hacemos uso de la siguiente fórmula. Como en este caso vamos a utilizar una carga de 4 ohms, la vamos a multiplicar por pi, 3.1416, y tenemos un valor de 12.56. El voltaje en DC lo dividimos por el valor obtenido de la fórmula anterior, y esta será la corriente que deberá soportar nuestro transformador: 3.9 amperios para cada canal. Si vamos a hacer un amplificador estereofónico, vamos a necesitar un transformador de 35 voltios AC y con una corriente de 8 amperios, o en su caso 2 transformadores con 4 amperios cada uno. El cálculo de la corriente se realiza de esa forma debido a que el flujo de corriente por cada una de las ramas de nuestra fuente de alimentación no es un flujo constante. Aquí lo vamos a ver. Son picos de corriente, los cuales, para establecer su valor equivalente en DC, es decir, su valor RMS, se utiliza la fórmula que les he mostrado, que es voltaje DC entre pi por la impedancia. Algo que debo mencionar aquí es que la ganancia que tiene nuestro amplificador no va a ser suficiente para ser excitado con un teléfono celular. En realidad no es recomendable hacer eso. Lo más recomendable es hacer uso de un buen preamplificador de señal. En el caso de que quieran aumentar la ganancia,
se deberá aumentar el valor de estas dos resistencias, R10 y R7. Ambas resistencias, recordemos que deben tener el mismo valor para que el voltaje DC en la salida sea lo más próximo a cero. No recomiendo valores superiores a 47 kiloohmios. En caso de que necesites más ganancia, lo más recomendable es hacer uso de un preamplificador. Es importante saber que cada vez que aumentamos la ganancia, también aumentará la distorsión de nuestro amplificador. Y también afectará la linealidad en cuanto a respuesta de frecuencia. Hasta aquí este video en el cual hemos finalizado nuestro proyecto de amplificador.